Es un verdadero gusto continuar con la serie de conferencias internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy estamos de gala también porque nos acompaña el doctor Sergio Cuaresma Terán, un extraordinario jurista no de Nicaragua a nivel internacional, a quien hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho y que estamos muy contentos. Muchísimos juristas de México y de algunas otras partes nos han pedido que les digamos qué día es la conferencia. Trae muchísimos fans, mi querido Sergio. Y bueno, doctor Sergio Cuaresma Terán, muchas gracias por estar en esta fiesta, en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, de la cual usted ya es miembro honorario. Muchas gracias, José Jesús. Sergio Cuaresma Terán, de Nicaragua, él es profesor de Derecho Penal en el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica de Nicaragua. Fue magistrado, lo que es en México, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, uno de los excelentes magistrados constitucionales que ha dado la región, con los que de alguna manera entendemos que este proceso de especializaciones se puede convertir en una realidad. Miembro de la Red Iberoamericana de Política Criminal, miembro del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito, experto del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, con sede en Colombia, entre otras muchas cosas que tiene en su currículum el doctor Sergio Cuaresma Terán, con quien abordaremos el tema la reforma de justicia penal 30 años después, avances y problemas. Un extraordinario análisis que va a ser un elemento referencial en toda esta historia de la reforma que se ha venido dando en América Latina y que creo que viniendo del doctor Sergio Cuaresma, pues va a ser una referencia que va a incidir mucho en políticas públicas. Doctor Sergio Cuaresma, ¿cuál es la fundamentación de la reforma de justicia penal? Muchísimas gracias primero, José de Jesús, por la invitación para compartir reflexiones en voz alta a propósito del estado de la salud de la justicia penal en la región después de 30 años del esfuerzo de su reforma, lo que los académicos en el siglo pasado le llamaron la gran reforma del siglo. Cuando hablamos de fundamentación, querido José de Jesús, estamos hablando de varios aspectos. Vamos a ver. Aquí podemos hacer una reflexión puramente académica o podemos hacer también una reflexión pragmática. Si nosotros decimos que la fundamentación de la reforma de la justicia penal, desde el punto de vista puramente académico, estaríamos puramente con un discurso académico, orientaríamos la fundamentación sobre la base de los derechos humanos, es decir, del reconocimiento y respeto fundamentalmente de la dignidad de las personas sometidas al proceso y de la víctima, que forma parte, como dice Benjamin Mendelssohn, de la pareja criminal. Estaríamos hablando que son fundamentaciones los derechos humanos. No obstante, me gustaría, con tu licencia, hacer una reflexión breve de que la fundamentación, sin perjuicio de que lo sea, es decir, teóricamente es correcta, políticamente es correcta, sin embargo, en la fundamentación creo que se le puede integrar otro elemento para poder comprender los avances o los obstáculos que ha tenido la reforma de la justicia penal a lo largo de estos 30 años. Si nosotros vamos a hablar de fundamentación, tendríamos que hablar en todo caso, querido José Jesús, tendríamos que hablar del contexto en que se inició el proceso de reforma. Vamos a ver. El proceso de reforma inicia fundamentalmente en dos momentos históricos. En primer lugar, en aquella obra famosa de los presos sin condena, que el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la NUD, cuya sede está en San José, Costa Rica, realizó bajo la dirección científica de 4 académicos y amigos muy importantes de América Latina: Eugenio Raúl Zaffaroni, Elías Carranza, Mario Owed Vega, actual rector del Instituto de Estudios de Investigación Jurídica, y Luis Paulino Mora, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y que hace unos años lamentablemente murió, un caballero, mi querido Luis Paulino. Esa fue, a mi juicio, la obra que inicia
la reforma a la justicia penal en la región, en 1983. Es decir, las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas estaban dadas para el inicio de una reforma. No obstante, la reforma en su ejecución comienza a gestionarse a finales y a inicios de los años 90. Y uno debe de preguntarse, para poder encontrar la fundamentación y hacer una lectura desapasionada, desosegada, relajada, tranquila, de su fundamentación, uno debe de preguntarse qué sucedía a finales de los años 80 y comienzo de los años 90, cuál era el contexto histórico, que en buena medida te permite luego encontrar otra fundamentación, no solamente la de los derechos humanos. En ese contexto histórico recordamos que hubo muchas cosas en el mundo. En primer lugar, el sistema socialista se desplomó, se desarticuló el mundo unipolar, bipolar, desaparece la Guerra Fría, los balances de poder, los equilibrios de poder pasan, en este caso, hacia Estados Unidos de Norteamérica. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desarticula, el muro de Berlín cae, pero hay un fenómeno muy importante que es la expresión a su vez de otra etapa filosófica y económica, y es el fenómeno de la globalización. La globalización a finales de los años 90, a finales de los años 80, en 1990, la globalización aparece como un fenómeno con un rostro coherente. Y la globalización no es otra cosa que la expresión o la etapa superior de los conceptos filosóficos y económicos del neoliberalismo económico. Es decir, de ese concepto del mercado sin regulaciones, un mercado irrestricto. Entonces, aparece ese fenómeno, José de Jesús, que es el fenómeno de la globalización, que no es otra cosa que esa etapa superior de esa filosofía económica que se venía gestionando a final del siglo XIX y desarrollándose a lo largo del siglo XX y que tomó auge en los años 80. Por una parte. Y por otra parte, la globalización no es otra cosa que la transnacionalización y el fenómeno de acumulación de capital a nivel mundial. Y quieras o no quieras, eso tuvo un impacto en la fundamentación de la reforma a la justicia penal. Me explico de otra manera. La fundamentación, sin duda, aparece y se desarrolla a lo largo de los años 80 como preocupación de los derechos humanos, para abandonar un sistema de justicia que no reconoce los derechos fundamentales de las personas, como el inquisitorial, para pasar a otro modelo de justicia penal orientado al reconocimiento de esos derechos fundamentales de las personas, llámese víctima, llámese acusado. No obstante, en los años 90, ese fenómeno de la globalización, a mi juicio, marca el fundamento de la reforma de la justicia penal. ¿De qué manera? Mira, el proceso de globalización implica no solamente la transferencia de mercancía, no solamente la transferencia del capital y no solamente la acumulación de capital, sino que implica otra serie de aspectos que tienen arraigos de carácter ideológicos y hegemónicos y que no tienen nada que ver, perdóname, con el proceso penal. Simplemente son aspectos de poder puro y duro planetario. En ese sentido, esa visión filosófica y económica del mercado aparece en el caso de América Latina y comienza a manifestarse en tomas de decisiones en el Estado, en tomas de decisiones ideológicas, en tomas de decisiones institucionales, y se produce un fenómeno, entre otras, fundamentales, que son, por ejemplo, la desestructuración de los estados. En América Latina, sin perjuicio de que todavía al presente, antes y después de los años 90, la figura del Estado republicano de derecho no ha cuajado todavía, está en proceso literal de construcción. El fenómeno de la globalización viene en buena medida a tirar por la borda las aspiraciones de continuar con esa edificación conceptual e institucional de un Estado republicano de derecho. La tira por la borda
cuando se toman decisiones para hacer reformas estructurales. ¿Qué implica eso? Implica tirar, quitar al Estado la responsabilidad de todo aquello que son, todas aquellas que son de servicios básicos para la persona, comienzan en los procesos de privatización. Posteriormente a eso, esta filosofía de carácter hegemónica, y no lo digo en términos peyorativos ni panfletarios, lo digo en sentido filosófico y en sentido de los impactos prácticos y las consecuencias que eso generó en ese contexto histórico. Nos encontramos, por otra parte, por ejemplo, José de Jesús, nos encontramos el fenómeno de no solamente las reformas estructurales, sino los estados comienzan a perder poder local. Eso no significa que antes lo tuvieran, pero formalmente tenían ciertos espacios de autonomía y de soberanía para poder articular y regular sus propias contradicciones internas. Posteriormente a eso, este fenómeno de la globalización como acumulación del capital y de la transnacionalización del capital, lo repetiré insistentemente porque eso marca el diseño, querramos o no, de la fundamentación, a mi juicio, comienza a expandir o tomar al Estado como un aliado natural para la expansión de los valores empresariales, financieros, bancarios, económicos, dejando a un lado la función del Estado, que es servir a los intereses generales de la comunidad, de la población, y por otra parte también, José de Jesús, tratar de minimizar las desigualdades materiales y económicas entre las personas. Es decir, el tipo de Estado que se estaba formulando y creando a partir de este fenómeno es totalmente opuesto a la figura de ese Estado republicano de derecho. Entonces tenemos, por una parte, la necesidad regional de crear un sistema de justicia penal fundamentado en los derechos humanos, pero por otra parte también la globalización exige, querramos o no, exige determinar los niveles de seguridad jurídica para las inversiones y para esa acumulación del capital, y por muchos factores, como quiero compartirlo contigo y con las personas que tengan la paciencia de escucharme. Esa visión estratégica en buena medida marca una serie de decisiones que se van a tomar. Entonces, aquella necesidad imperiosa que era pasar de un sistema a otro se convierte en una necesidad estratégica del capital para poder garantizar seguridad jurídica a sus inversiones, a la transferencia de sus mercancías, etc. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuál es, en ese contexto histórico, el valor o la función que se le daba a la justicia? En los años 50, 40, 60, 70, que por cierto todas nuestras constituciones reconocían los derechos que actualmente reconocen, y las declaraciones de derechos humanos y los tratados y las convenciones reconocían los mismos derechos que actualmente se reconocen. En ese contexto histórico, la justicia, la función de la justicia, tiene una función radicalmente opuesta a la que se le da después de los años 90. En aquel entonces, la justicia era un factor para el desarrollo, nada más. Era un factor para el desarrollo. Sin embargo, con el surgimiento de este fenómeno neoliberal, de lo que es la etapa superior de este concepto del mercado libre, la justicia comienza a tener una función totalmente distinta. Y la función de la justicia, querido José de Jesús, es un factor que impulsa el desarrollo, que son dos cosas totalmente diferentes. Por eso observamos en ese contexto histórico cómo las instituciones financieras internacionales vuelven sus ojos hacia América Latina, agencias internacionales de los estados centrales ponen la atención en América Latina para hacer diagnósticos, para hacer investigaciones y también para, ¿por qué no?, a licitar los grandes procesos de reforma. En América Latina, cantidades de instituciones académicas participaron en estos procesos de licitación.
Y precisamente esa necesidad de conocer cuál era el estado el estado de salud de nuestros estados constitucionales y de nuestras sociedades, lleva a los estados centrales, donde están anidadas las empresas multinacionales más importantes del mundo, a preguntarse cuál es la situación de América Latina. ¿Cuál va a ser la seguridad jurídica que América Latina me va a dar a mí? No se están preguntando cuál modelo de justicia va a garantizar mejor tu derecho humano. No te están preguntando eso. Se están preguntando cuál es la situación institucional, la situación política, jurídica de América Latina que nos permitan reposar con seguridad ese fenómeno, no solamente de transnacionalizar el capital, sino de acumular el capital. Acumulación que se da en el sistema bancario, acumulación que se da en la expansión del nacimiento y crecimiento de las empresas, acumulación que se da, por cierto, en América Latina, en el 1 o 2% de la población en América Latina, cuando el 98% de la población de América Latina está en situación de pobreza o de miseria. Y esto último marca ideológicamente la necesidad de algo que reflexiona críticamente el profesor Moisés Moreno, y con mucho atino, lo reflexiona críticamente en el sentido que este sistema alternativo a la resolución de conflictos lo injertan en el derecho público, que es el derecho penal, porque estaban viendo desde ese momento los grandes conflictos que iba a generar la acumulación de capital con la creación de franjas de empobrecimientos o de pobres en América Latina. Es decir, no está orientada a la solución de los conflictos per se, o al fortalecimiento de los lazos o los vasos comunicantes, como dicen en la jerga política. No, están claros que en la medida en que el capital se concentre en pocas manos, pues obviamente eso va a generar contradicciones y tensiones sociales, perdóname la expresión, brutales en América Latina. Y el sistema institucional en América Latina, que todavía estaba en formación y que en el marco del fenómeno de la globalización deja de tener poder local y comienza a tener simplemente soberanías limitadas, no tiene la capacidad de reaccionar. Y entonces en ese proceso de regionalización de la reforma, que es exactamente la misma, te encontrarás una puerta de salida para esos conflictos, que son radicalmente diferentes a cómo se resuelven en el common law, que es precisamente los métodos o los procedimientos alternativos a la resolución de los conflictos. No tengo nada contra ellos, simplemente estoy tratando de explicar por qué se comienza a estructurar ese rompecabezas que no es derecho procesal. Son tomas de decisiones hegemónicas, planetarias, que se estructuran en un sistema de justicia. Bien, en ese contexto histórico, entonces, la fundamentación no solamente es los derechos humanos, o dicho de otra manera, el discurso de los derechos humanos, en buena medida, es administrado políticamente para poder desarrollar y para poder articular una visión estratégica de una nueva función de la justicia como factor que va a impulsar la economía en América Latina, pero desde el punto de vista de la acumulación de ese capital, y comienza a estructurarse y organizarse una reforma del sistema de justicia penal. Ahora bien, permíteme adelantar una conclusión. No se reforma un sistema de justicia penal. Lo que hay es, y de ahí trata el aspecto básico de la reforma de la justicia penal, la transición de un modelo procesal a otro modelo procesal. No estamos hablando del sistema no estamos hablando de un sistema, de una reforma de la justicia penal como sistema, es decir, como producto de conjunto de instituciones que forman una política pública para la prevención y la persecución y la represión de la criminalidad. No, de ninguna manera. Lo que hay básicamente, querido José de Jesús, el propósito básico es desplazar un sistema de justicia por otro sistema de justicia, entendido el sistema de justicia procesal, no como sistema, sino como forma de resolver el conflicto. Y aquí tienes
un fenómeno que es muy importante, que nuestros legisladores a nivel de la región creo que no valoraron por la carga de trabajo, en fin, la agenda legislativa. Habrá algunos factores que distrajeron la atención de los legisladores y no se percataron que estábamos haciendo una transición de un modelo continental europeo, el del civil law, donde se fundamenta la ley escrita, que ya tenía cerca de 197 años de estar afianzado en América Latina con sus ventajas y sus desaciertos, y comienzan a realizar una transición radical de un modelo del civil law a un modelo del common law, que basa fundamentalmente su ejercicio y sus decisiones políticas en instituciones previamente construidas y con una determinada tradición, pero fundamentalmente con un rostro coherente de estados. No es lo mismo el fiscal inglés que un fiscal de cualquier país de América Latina. Me estoy refiriendo no a la calidad, por supuesto, humana, no a la capacidad, me estoy refiriendo a la institución. La tradición del fiscal en el mundo del common law, la tradición es de muchísimos años. Y la claridad conceptual de la cultura acusatoria, por lo tanto, es sumamente claro. Y las consecuencias axiológicas de lo que de ello se deriva también son naturales. En el caso de América Latina, volvamos al inicio de esta reflexión, en América Latina, en abstracto, todavía no tenemos un Estado de Derecho configurado. No lo tenemos. Y cuando digo no tenemos, no me estoy refiriendo a la inexistencia de los ministerios. No, estoy hablando en abstracto en el sentido que no tenemos una organización social denominada Estado funcional. Y para que el sistema de justicia funcione, el sistema de justicia orientado al acusatorio, funcione adecuadamente, requiere, entre otras cosas, la tradición previa de ese montaje, de ese Estado institucional, que viene desde la Declaración de Virginia de 1776, pasando por la Revolución Inglesa, pasando por la Revolución Francesa, en donde todavía en América Latina, y en el caso de Centroamérica, por ejemplo, ese concepto de Estado no ha cuajado, porque en el proceso de independencia, si uno lee el acta declaratoria, ahí no se configura una visión de mediano y largo plazo para establecer un Estado funcional. Ahí lo que hay simplemente es la transición de poderes coloniales a poderes criollos que se mantienen a lo largo de 197 años. Y lo que tú te encuentras es sociedades disfuncionales habida cuenta de que como no se construyó un Estado teniendo la posibilidad de hacerlo, nos encontramos ahora que estos estados, como le llaman los politólogos, son estados fallidos o microfallidos, no han consolidado ese proceso de organización social porque de hace 200 años atrás, a diferencia de los norteamericanos, a diferencia de los ingleses y a diferencia de los europeos continentales, no digo que sean perfectos, pero sí hicieron un gran esfuerzo histórico, aquí no se construyó una visión de nación regional para construir las bases de un Estado republicano de derecho y tampoco una sociedad basada en los conceptos básicos de ciudadanía. Y ahora tú vienes y me pides que el sistema de justicia acusatorio funcione cuando no están los presupuestos previos. Sigamos para finalizar esta primera reflexión. Entonces, la transición, el propósito básico de la reforma es la transición de un modelo procesal hacia otro modelo procesal. El mismo profesor Moisés Moreno lo reconoce y yo aplaudo que efectivamente la transición de un modelo procesal hacia el otro, porque se aspira formalmente a que ese juego y rejuego de la libertad de la persona en algo que se llama proceso penal se reconozcan los derechos fundamentales, se establezca un equilibrio entre la víctima y el acusado y por lo tanto puedas tener un resultado justo de esa contienda sobre las bases históricas de un modelo acusatorio bastante cercano a la época de oro, como dice el profesor Silva Sánchez, de la víctima, cuando junto con el acusado o el ofensor
tenían la posibilidad de disponer, en este caso, de la contienda. Entonces, en ese ámbito, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, decir que la fundamentación solamente son los derechos humanos, no sé, me parece una ingenuidad muy alta, y lo cual hay que tener mucho cuidado, porque América Latina, en ese contexto histórico de la reforma, sin perjuicio del esfuerzo y de la buena fe que tuvimos todos, y hablo en plural, de la fe que tuvimos todos para poder abocarnos a ese proceso, olvidamos algo que es muy importante y que los politólogos en su momento nos llamaron la atención. Eso lo llamaron en una reunión que hubo en Santiago, Chile, en una de las tantas investigaciones sobre el proceso de reforma de la justicia en América Latina. Y los politólogos decían, oiga, tengan cuidado, esto es una reforma formal, pero en el fondo no se trata de una reforma jurídico-penal, se trata de una reforma con una visión hegemónica de largo plazo, que trasciende a los estados locales latinoamericanos. Y en ese momento, la embriaguez de la satisfacción de cruzar de un modelo inquisitorial a un modelo de carácter acusatorio no nos permitió, hablo en plural, no nos permitió ver con claridad el sustrato de las decisiones del poder planetario para conformar este sistema. Vamos a ver, no se reformó el sistema policial. En buena medida, la mayor parte de la región, las policías dependen todavía del Poder Ejecutivo. 2. El Código Penal de nuestros países sigue siendo civil law, sigue siendo europeo continental. Las instituciones penitenciarias siguen siendo producto de el sistema de consecuencias jurídicas que establecen nuestros códigos penales, es decir, europeos continentales. Y resulta que el proceso penal es del common law. Es decir, el mayor porcentaje del sistema, como conjunto de instituciones, es europeo continental, a diferencia del Código Procesal, que es del common law. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Y luego, todavía no está claro si nuestros países pueden producir sobre la base de la dialéctica del common law, podemos, desde los antecedentes de las opiniones de nuestros poderes judiciales, comenzar a crear los antecedentes y los principios que de alguna manera comenzamos a alejarnos o se comenzaría a alejar del sistema escrito. Y eso hacerlo en una realidad donde no hay formado todavía con claridad el Estado de Derecho. Entonces, la fundamentación, a mi juicio, nace como derechos humanos, pero querido José de Jesús, la fundamentación es una fundamentación para la protección del capital. Es decir, nace como expresión de ese fenómeno que implica la transnacionalización del capital. Oiga, ya no solamente voy a vender en mi país, pero que quiero vender en Nicaragua, en Panamá, en Argentina, en Bolivia. Quiero establecer, porque hay más mano de obra barata en otros países que en mis estados centrales. Eso va a producir, obviamente, exceso de capital, tengo que acumularlo. No lo voy a distribuir, Y como no lo voy a distribuir, eso me va a generar tensiones. Entonces, ¿cómo me preparo a esas consecuencias sociales que son productos de este fenómeno que se estaba generando a partir de los años 90? Aquí finalizaría, mi querido José de Jesús, esta primera reflexión de la fundamentación. Fundamentación, estoy de acuerdo, son los derechos humanos, pero nosotros no podemos darle la espalda a una visión crítica, no apocalíptica, de que la fundamentación también es una fundamentación puramente del poder económico. Y eso, que podemos entrar a más cosas todavía para ver de qué manera y por qué se diseña. Es más, hasta los procesos constitucionales están sufriendo procesos de contrarreformas
orientados exclusivamente a la promoción de los valores económicos y no a los valores propios de la dignidad de la persona. Excelente, Sergio, extraordinario este manejo en relación a la fundamentación de la reforma, y es increíble la coincidencia en este congreso, que son sobre 150 conferencias que han tenido el doctor Moisés Moreno, el doctor Alberto Binder y ahora el doctor Sergio Cuaresma, que de alguna manera deja grandes reflexiones, y por ahí el ministro, el juez constitucional Horacio Rosati, donde maneja cómo hay una disrupción precisamente de la justicia y el proceso. Entonces, qué interesante. Y ahora, doctor Sergio Cuaresma Terán, ya abordamos el tema, ya abordó el tema de la fundamentación. Ahora, ¿qué encontramos en cuanto a la naturaleza de la reforma de justicia penal? La naturaleza está vinculada funcional y axiológicamente con la fundamentación del proceso de reforma a la justicia penal. La fundamentación estaba cimentada en los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas sometidas al proceso. Y la naturaleza, en consecuencia, es los derechos humanos. Esto nos permite, cuando hablamos de naturaleza, aclararnos o tener mayor claridad respecto de por qué es que se diseña este nuevo orden de justicia penal. La naturaleza, así como la fundamentación, no solamente está incardinada en los derechos humanos, sino que en el ámbito puramente económico. Esto viene de la mano, como te expresaba con anterioridad, y me adelantaba un poco a esta pregunta que me estás formulando, a la función de la justicia. Ya la justicia deja de ser considerada un factor de desarrollo para convertirse en un factor de impulso para el desarrollo económico. Pero la pregunta es, ¿para nuestros países o para un contexto económico global? Y ahí la naturaleza de la reforma de la justicia penal es no solamente derechos humanos, sino es la economía. Es una reforma fundamentada cuya naturaleza es de carácter económico. Y entonces ahí nos podremos comenzar a comprender cómo se estructura el proceso, por qué los actores, por qué el proceso penal sigue siendo el mismo del punto de partida de hace 30 años, con la diferencia de roles o de actores con roles diferentes, pero con el mismo poder. ¿Quién ganó en este ejercicio de poder? ¿Qué órganos del Estado ganaron más poder que otros? ¿Cómo se hizo ese reparto político dentro del concepto del Estado que en ese entonces teníamos en este nuevo orden de justicia penal? Vamos a ver. La naturaleza de la reforma es fundamentalmente de los derechos fundamentales de las personas. Pero también, vuelvo a repetir, perdóname lo recurrente, la naturaleza es una naturaleza económica. Ahora bien, ¿cómo esto viene en buena medida a configurar esa reforma de la justicia penal que está orientada básicamente en el desplazamiento de un sistema de justicia por otro? El sistema de justicia penal inquisitorial, todas y todos sabemos que concentraba el juez inquisitorial un poder mayúsculo. El juez era órgano de investigación, el juez era órgano de pesquisa, era órgano de defensa, era órgano de acusación, era un órgano de resolución, era un órgano no era de ejecución. Ejecutaba la pena, pero quien administraba era el poder ejecutivo. Sí. Ese era el gran poder que tenía. Entonces, como en América Latina, en la región, habla en términos abstractos, sin perjuicio de otras realidades, o salvo mejor criterio, de otras realidades que son excepcionales a lo que estoy planteando, resulta que nos enfocamos en las bondades, en las bondades del modelo procesal acusatorio propio del common law, que me parece estupendo, no digo lo contrario. Lo que estoy tratando es de comprender por qué, cuál es la génesis
no sé si me explico, ¿no? Cuando yo me presento frente a los estudiantes y estamos conversando, yo no les tiro un discurso romántico del modelo procesal acusatorio y me enfoco en el escaparate del juicio oral y público. No, 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 no. Yo les digo, ¿de dónde nació esto? ¿De dónde nació esto? Oiga, perdóname la expresión, querido José de Jesús, pero yo tengo la cara, pero no me gusta que me la vean. No sé si me explico, ¿no? Es decir, yo te puedo hablar del proceso penal, de las deficiencias, de las estructuras, de las implicaciones, del valor de los sistemas probatorios, de las nuevas formas de... Me parece estupendo, pero hablemos de algo que creo que nos permite mayor definición en las tomas de posiciones. El poder. El poder. ¿Cómo se administra el poder? ¿Quién administra el poder y quién ejecuta el poder en este sistema de justicia penal? Hemos dicho que en el sistema de justicia penal inquisitorial lo tenía el juez inquisitorial, lo tenía todo. Entonces, sobre la base del reconocimiento de los derechos humanos y en la búsqueda de lo que los ingleses llaman el juicio limpio, la igualdad de las partes y el juez imparcial, entonces comenzamos a separar los roles del juez, los roles del fiscal, los roles de la policía, los roles de la defensa pública. Comenzamos a separar todos los roles también de las instituciones penitenciarias. Comenzamos a separar todos los roles, pero fundamentalmente dos roles: el que investiga y el que juzga, que antes estaban concentrados en manos del juez inquisidor. Con el sistema de justicia inquisitorial era el juez inquisitorial o inquisidor. Bien. Entonces ahora tenemos un fiscal, dentro de esa separación de roles, tenemos un juez formalmente imparcial, un juez formalmente que no se contamina con las pruebas, una institución que investiga, que es el Ministerio Público o la Fiscalía, como quiera llamársele, y que en algunos casos tiene subordinado o coordina el trabajo de investigación con la policía. La pregunta es, ¿dónde está el poder que el juez inquisitorial tenía? O dicho de otra manera, ¿quién tiene el poder que antes tenía el juez inquisitorial? ¿Quién administra ese poder? ¿Quiénes toman decisiones sobre ese poder que antes estaba en manos del juez inquisitorial? ¿Quién? El juez actual es un juez imparcial y que no se contamina con las pruebas. Teóricamente y constitucionalmente me parece estupendo y lo comparto plenamente. Correcto, me parece bien. Pero la pregunta es, ¿quién investiga? ¿Quién recolecta las pruebas? Bueno, las diligencias o las piezas de la investigación. Para mí, en el fondo, eso, en fin, perdóname, pero en el fondo viene a ser todo medio de prueba. Entonces, ¿quién recolecta los medios de prueba? Bueno, las diligencias que se practican, esas piezas que se recogen y que luego se convierten formalmente en medios de prueba cuando se incorporan al proceso a través de las normas. Eso a mí no me interesa mucho. A mí lo que me interesa es la industria de las pruebas. ¿Quién tiene la industria de las pruebas? ¿Quién controla las pruebas? Antes le controlaba el juez inquisitorial. El juez decía, oiga, este tipo me parece que cometió el delito, vamos a seguir investigando. Y redactaba un auto para mejor proveer, le llamaba. Auto para mejor proveer. Continúese la diligencia. Yo nací en ese proceso inquisitorial. Lo conozco muy bien. Conozco los aciertos y lo impropio de ese sistema procesal. Lo conozco. Y entonces yo me pregunto, lo que hacía el juez inquisitorial, ¿quién lo hace ahora? Y lo más importante, ¿quién controla ese poder? Y la consecuencia de ese control, si ese que tiene el poder del juez inquisitorial se deja controlar. ¿Y cuáles son los mecanismos para controlar a esos actores? Entonces tú tienes, mira qué interesante, tú tienes un proceso muy bien estructurado. Una etapa preliminar de investigación, una etapa
intermedia, que es la del control de la acusación, que es la interposición de la acusación, la fase del juicio oral y público, la fase de los recursos, la fase de la ejecución de la sentencia. Permítanme quedarnos en esa parte preliminar. El fiscal, en la separación de roles, es el fiscal el que va a investigar, formalmente hablando. No obstante, querido José de Jesús, en términos generales, el fiscal, por su naturaleza, por su formación, por sus condiciones presupuestarias, por sus limitaciones institucionales, no investiga. Coordina la investigación, pide que investiguen a otros, supervisa, formalmente hablando, la investigación, solicita que se realicen otros actos de investigación. Y aquí viene todo un mundo apasionante, que esa es una de las preocupaciones también de mi querido amigo y maestro, un gran dogmático del derecho penal mexicano, José Moreno. Y esas son las preocupaciones que él tiene y yo las comparto, le hemos conversado. Me honra con su amistad, mi querido Moisés. Y entonces... Y está muy al pendiente de esta conferencia, de esta charla. Muchas gracias, Moisés, y aprovecho para mandarte un abrazo muy fuerte. Mira, y entonces uno se pregunta, primero, ¿cuándo inicia el proceso penal? Antes de hablar de la investigación, hay que resolver varios tópicos, que son tomas de poder, tomas de decisiones para administrar el poder. En la mayoría de los códigos procesales, al inicio, se decía que el proceso, o la vinculación al proceso, creo que así le llaman en México, está cuando se interpone la acusación. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con la fase de investigación? Entonces se generó un debate hace muchos años atrás respecto que no era parte del proceso penal, porque no eran actos procesales. Y como eran actos fuera del proceso, eran actos de carácter administrativo y por lo tanto no se podrían considerar parte del proceso penal. Y por esa razón, querido José de Jesús, en nuestras constituciones políticas y en nuestras leyes secundarias siempre se ha dicho: la persona investigada tendrá derecho a que le asesore un defensor. No dice que esté asistido y defendido en la etapa de investigación por un defensor, que son dos cosas diferentes. Una cosa es ejercer la defensa y otra cosa es asesorar. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué en términos generales siempre se ha hablado, desde mi punto de vista, salvo mejor criterio? ¿Por qué siempre se ha dicho podrá asesorarle a la persona que investiga? Lo que pasa es que todavía no estamos hablando del proceso penal. ¿Y por qué no? Entonces vienen los discursos formales y te dicen, bueno, es que no hay etapa del proceso porque no son actos procesales propiamente el proceso. Por supuesto que lo es. En la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua lo definimos con mucha claridad y dijimos, el proceso inicia desde el primer acto de investigación que realice un fiscal. Desde el momento en que el fiscal toma el teléfono para coordinarse con la policía, para realizar un acto de investigación sin haberle pedido autorización al juez, a partir de ese momento inicia el proceso penal. Entonces tú me podrás decir, pero Sergio, esa es una locura. Formalmente puede ser una locura, pero materialmente ese es el ejercicio del poder que a mí me interesa controlar. Porque de esa decisión de iniciar una investigación nacen lo que luego vamos a encontrarnos en el juicio oral y público, los medios probatorios. A mí me interesa la calidad y la eficiencia de la investigación. Bueno, entonces nosotros dijimos el proceso inicia desde el primer acto de investigación, no desde que el juez le autorice a investigar, no. Hay otros países, por ejemplo, que el fiscal pide autorización al juez y le dice, mira este eufemismo, señor juez, vengo a pedirle permiso para investigar. Ya llevo 2 meses y he encontrado algunos indicios que me permiten a mí establecer que esta persona cometió un hecho ilícito. ¿Me da permiso investigar? Hombre, si yo fuera juez le diría, pero si no estás investigando, ¿acaso? ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta cómo todavía la formalidad nos atrapa, asfixia y secuestra la eficacia de los derechos fundamentales de la persona? Y orientamos cualquier justificación para poder consolidar el poder. O sea, lo que me interesa a mí, que era precisamente el centro sobre el que debió haber gravitado la reforma a la justicia penal, era la dignidad de la persona, no la majestuosidad del poder, que son dos cosas diferentes. No te estoy diciendo la asfixia del poder, te estoy diciendo el control del poder para poder garantizar el reconocimiento y respeto a la dignidad. Sigamos rápidamente porque ya te lo he hecho largo. Oye, Sergio, ya referiste este tema de la fundamentación y naturaleza. ¿Qué tenemos o qué encontramos en relación con el propósito básico de la reforma de justicia penal? Ya te la vinculo con lo último que te voy a plantear. Entonces, el fiscal va a investigar, pero te decía con anterioridad que el fiscal no está diseñado para investigar, por muchas razones. Presupuesto, cultura, es una cultura más orientada al ejercicio profesional, unas limitaciones institucionales, y entonces deposita, y en muchos casos no muy bien coordinado, deposita su actividad investigadora a través de la policía, los detectives, la policía, como quieran llamarlo. Entonces el policía le lleva un caso penal. Pero en la mayor parte de la región, la policía depende del Poder Ejecutivo. Entonces es el Poder Ejecutivo que investiga. Tienes Poder Ejecutivo y tienes por acá el Poder Judicial. La pregunta es, ¿quién controla el Poder Judicial? La actividad del policía, que depende del Poder Ejecutivo. Ahora, si la policía depende del Poder Ejecutivo, se desarrollan 4 fenómenos. Puede ser que investigue, puede ser que no le interese investigar y no investigue. Puede ser que le interese investigar, pero que el caso se caiga y haga una inadecuada investigación, o, por arte de magia, aparece un caso penal. ¿Te das cuenta? Porque en buena medida la institución depende del sector político, no está controlada por el ámbito judicial. Eso es lo que yo quiero traer a colación. Entonces, es el ámbito administrativo del Poder Ejecutivo que te prepara el caso penal. Luego se lo pasa al fiscal y el fiscal formalmente, burocráticamente, le da un diseño de acusación y lo somete en la audiencia inicial como acusación. La pregunta es, ¿quién controló en este caso al fiscal y quién controló en este caso al policía? Cuando digo control, es control orientado para el reconocimiento, eficacia y eficiencia de los derechos humanos de la persona, sea quien sea, sea quien sea. ¿Quién lo hace? No se trata de asfixiar. El fiscal puede hacer su investigación. La policía puede hacer su investigación. Por supuesto la puede hacer. La debe de hacer. Pero alguien tiene que controlar. El juez, en buena medida, era un buen actor para controlar. Pero se dice que el juez no puede participar en la investigación. Cuando el juez controla la investigación, no está investigando. Pero está bien, dejamos a un lado al juez. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar la investigación? Pues entonces, promovamos la participación de la defensa, sobre todo la defensa pública, también la privada, por supuesto, desde el inicio de la investigación. Y de esa manera tenemos un control que legitime el proceso de investigación. Alguien ha dicho por ahí que la defensa, si participa, lo que está haciendo es legitimando las posibles arbitrariedades de la investigación. No. Una defensa muy bien preparada, que ejerza, no asesore, ejerza la defensa. Imagínate, por ejemplo, en un reconocimiento, una rueda de preso, donde el policía le dice a la víctima, oiga, no es aquella persona que le robó. Usted nos dijo que era bajita, que no tenía cabello, que era gordita, que era color moreno y que tenía un tatuaje en el brazo izquierdo. No es esa. Te estás induciendo. Si la defensa no está presente, ¿quién controla eso? Ahí no tiene la famosa película En nombre del padre. Aquella famosa película inglesa que condenaron al padre y al hijo por hechos que no eran
sostenibles, eran hechos falsos. O sea, habían violado el principio de objetividad del fiscal y se había guardado la información. En este caso es un policía que induce a la víctima a reconocer a alguien que fue el que le robó simplemente porque quieren salir de esa persona. Y quizás la persona que le robó no está detenida. Necesitas a alguien que controle. Por lo tanto, la presencia de la defensa desde el primer acto de investigación necesita estar presente y ejercerlo exactamente como puede ejercer sus derechos en cualquier etapa del juicio. Tú me preguntas, ¿cuál es el propósito básico de la reforma? Es la transición de un modelo procesal por otro. Abandonamos un proceso penal, un sistema de justicia inquisitorial que estaba fundamentado por las características de la burocratización del conflicto, de la despersonalización. Era un modelo feudal, secreto, basado en la escritura, por lo tanto lo hace secreto. Todavía en nuestra realidad de América Latina hay algunas experiencias que todavía tienen los expedientes en la mano, y donde yo veo un expediente se acabó el juicio oral y público, porque es un proceso secreto, donde hay expediente, hay secreto. Y pasamos a un sistema de justicia con carácter acusatorio, que busca, como te había expresado con anterioridad, como dicen los ingleses, que sea un juicio limpio, igualdad de partes y la presencia de un juez imparcial. Eso le permite, sin duda alguna, al juez, a la hora de tomar decisiones, no estar contaminado. Pero todavía falta que discutir en la parte del juicio oral y público una serie de principios si son eficaces. Por ejemplo, hay principios procedimentales. Hay principios de las partes, hay principios del debido proceso y hay principios procedimentales del juicio oral y público, que son el contradictorio, el principio de concentración, etc. Pero hay un principio que es de la inmediatez, donde el juez está escuchando al testigo. Y uno se pregunta, ¿realmente este principio tiene sentido cuando un juez está escuchando a un auditor? En realidad, este principio tiene sentido cuando un juez está escuchando a un perito calificado. El juez es un abogado, el juez no es un enciclopedista, no es un economista, ¿te das cuenta? Y entonces digo yo, todavía nos hace falta, como el proceso penal, en buena medida lo dijo el profesor Binder en alguna ocasión en uno de sus textos, el proceso penal siempre está llamado a perfeccionarse constantemente. Llegará un momento en donde hay que discutir precisamente la eficiencia de esos principios procedimentales, porque el hecho de que el juez esté viendo la contienda no significa que tenga claridad de los hechos. Yo mismo, cuando era magistrado, había situaciones en donde la complejidad del tema requiere de un estudio técnico especializado. Claro, las partes se preocupan o deben de preocuparse para dártela, por supuesto, pero el juez no es auditor, el juez no es contador público, el juez no es ingeniero civil. No sé si me explico, ¿no? No sé si me explico. Pero vamos. Está clarísimo, de una manera. Pero son temas que con el tiempo se van a ir, por ese proceso penal es perfecto. Entonces, el propósito es orientar. Pero se produce un fenómeno curioso. Cuando tú abandonas la etapa preliminar y antes de pasar a la etapa de la audiencia intermedia, que es la interposición de la acusación, generalmente te permite una etapa que es muy valiosa, por supuesto, pero es una etapa, pero es una fase, no es una fase, perdón, es un espacio como una sala de estar, es un espacio en donde le dicen a las partes, oiga, resuelvan el conflicto. No judicialicen el conflicto. Quiero traer a colación la fundamentación de los procedimientos alternos a la resolución de los conflictos. Vamos a ver. El profesor Moisés hacía referencia en su excelente ponencia con anterioridad de que el juicio oral y público no tiene eficacia o no se ha visto operativo porque surgieron los mecanismos alternos. Creo que los mecanismos alternos son altamente positivos, pero creo que
la eficacia y la eficiencia de estos mecanismos, José de Jesús, deben de contemplarse en otro contexto, deben de contemplarse en otra área del derecho y en otra configuración de una jurisdicción especial o muy especialísima. Ya me voy a dar a explicar. Vamos a ver. El proceso penal, entre el inquisitorial y el acusatorio, su fundamentación o su finalidad comienza a variar. En el inquisitorial decía que la finalidad del proceso era determinar si el hecho era delictivo y quién lo había cometido. Eso. En el proceso acusatorio dice que la finalidad del proceso está orientado, fíjate qué interesante, está orientado a mantener, a garantizar la convivencia y la paz social. Se supone que eso es una función de la pena desde el punto de vista de la prevención general o desde el punto de vista de la aplicación de las consecuencias jurídicas, pero no entremos en esa parte dogmática. Quedemos el contenido ideológico que implica una nueva finalidad del proceso penal radicalmente diferente al inquisitorial. ¿Por qué ahora los códigos procesales están orientados a la resolución del conflicto? Bueno, en primer lugar, como dice el profesor Binder, me parece totalmente correcto, los procesos penales no son actos burocráticos. Los procesos penales son problemas, conflictos humanos y que deben resolverse desde el punto de vista humano. Es decir, el proceso penal no es un expediente, no se va a administrar expedientes, como dice él en uno de sus textos. Creo que es Introducción al Derecho Procesal. La Introducción a la Justicia Penal, creo que es uno de sus textos con la editorial Adobe. Y estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. El proceso penal es un proceso que no administra expedientes. Lo que trata de buscar es no la solución, sino la resolución del conflicto. Ahora bien, quiero ir un poquito más allá para dejar cerrado este tema, que es la preocupación del profesor Moisés Moreno. Y quisiera atrevidamente complementar su majestuoso discurso. Vamos a ver. Los códigos procesales dicen ahora que hay que resolver el conflicto. Yo conozco, por ejemplo, entre tantos códigos procesales, hay uno que me llamó poderosamente la atención, que le dice a los jueces que resuelvan los conflictos, al fiscal que resuelva el conflicto, y le dice a la policía que el objeto de la investigación es la resolución del conflicto, no la investigación, no la judicialización, sino la resolución. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué esto? Alguien me diría, no preguntes el por qué y benefíciate de los efectos. No, por supuesto, hay que beneficiarnos de los efectos que eso conlleva, pero me gustaría preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué ahora es resolver el conflicto y no judicializarlo? Ahora entiendo. Cuando hablamos de la fundamentación y cuando hablamos de la naturaleza del proceso de reforma, que no solamente está cimentado en los derechos humanos, sino que está cimentado en una justicia protectora y tuteladora de la acumulación de capital, ahora comprendo que ese 1% de América Latina que tiene el poder económico en sus manos y un 2% que tiene otro 70% en sus manos y el 98% que estamos en la pobreza y en la miseria, están conscientes de que esa acumulación de capital, como no hay distribución de la riqueza en las poblaciones, ¿qué es lo que va a crear? Conflictos sociales. Y como en América Latina el Estado de Derecho republicano todavía no está formado, no solamente no tiene capacidad, sino que además no me interesa, cuando digo no me interesa, estoy hablando de las redes supranacionales que definen las estructuras axiológicas de nuestros países a lo interno, no les interesa que eso sea conocido a través del principio del acceso efectivo de la justicia. No, eso es muy caro. No lo resolvamos de esa manera. Promovamos los mecanismos alternos, los injertamos en el derecho público, es decir, injertamos la mediación, que son contratos, derecho civil puro y duro, teoría del contrato, los injertamos en el proceso penal, que es un área puramente pública, los injertamos ahí, y que la gente que va a generar todos estos conflictos producto de la acumulación de capital resuelvan entre ellos sus conflictos. Y le vamos a dar un adorno
un discurso muy bonito. Vamos a promover los mecanismos alternos para poder fortalecer el tejido social y la capacidad dialógica entre las personas y de esa manera fundamentar la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Es como lo que se le pone a los pasteles encima, ¿no? Entonces, los mecanismos alternos, profesor Moisés Moreno, quisiera compartir con usted esta idea, si me está viendo. Los mecanismos alternos nacen para que las personas no vayan a utilizar a la justicia porque es muy cara, porque la justicia se le ve ahora como un gasto, no como una inversión. Y además, quienes acumulan el capital no les interesa que todos estos conflictos vayan al Estado. ¿Por qué? Porque ya no hay Estado, porque no se ha construido el Estado. Lo que se ha construido es una institucionalidad que está orientada a afianzar y a extender los valores económicos. Y por lo tanto, toda esa nueva reorganización conceptual y aún constitucional está reorientada a la protección del capital y no de la persona humana. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso aparece la mediación, la conciliación, la suspensión del proceso, el acuerdo o la justicia negociada, llamada poderosamente por Zaffaroni, etcétera, etcétera. Mecanismos alternos que no me desagradan. La mayoría no me desagrada. ¿Por qué? Porque ciertamente la acumulación de capital te va a generar mucha pobreza, falta de ingreso en la familia, y se ha requete comprobado científicamente que la familia, cuando no tiene ingreso, los delitos contra la propiedad se incrementan. Eso ya se ha estudiado hartamente. Desde el Reino Unido, en cualquier experiencia latinoamericana se ha estudiado. Pues entonces utilicémoslo. Ahora bien, ¿dónde y cómo? Que es diferente. Yo no lo utilizaría en el ámbito del derecho procesal. Yo le diría para una próxima reforma, porque tiene que haber una reforma a corto o a mediano o a largo plazo, tiene que haberlo, por una razón que lo decía Moisés Moreno, antropológica. Esta visión del nuevo sistema de justicia penal no encaja en el rompecabezas de la visión cósmica ni antropológica de América Latina, que concibe el derecho de una forma diferente como lo conciben los ciudadanos del common law. Podemos entrar a ese tema también. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los legisladores? Fíjate bien, como decía el profesor Hasenger, que en paz descanse, ¿por qué creamos expectativas nosotros en una sociedad tipificando en un código penal los hurtos y los robos cuando al final se van a mediar? ¿Por qué el legislador no es sincero y comienza a despenalizar todo aquello que él le llama bagatela, hechos de escasa lesión social, hechos de pena natural, etcétera, etcétera? Falta de importancia de la aplicación de la consecuencia jurídica. ¿Por qué no se comienza a despenalizar y a descriminalizar y se crea un fuero donde se puedan resolver estos temas? Lo hizo Panamá, por ejemplo. Panamá te crea los jueces de paz y a los jueces le dan una competencia de 1000 balboas, un poco más, un poco menos, para que puedan resolver lo que normalmente estamos acostumbrados a judicializar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué no tomamos los mecanismos alternos de resolución de conflictos que me parecen bondadosos, pero los sacamos del derecho penal? ¿Por qué lo vamos a sacar del derecho penal? Porque en la medida en que una persona tenga la capacidad económica para pagar su responsabilidad frente al otro, se le extingue su responsabilidad. Pero a aquellas personas que están sumidas en la pobreza, no tienen con qué pagar, se le aplica el derecho penal. Y eso rompe el principio de igualdad. Y eso no es honesto. Eso no es honestidad institucional. Eso es una vulneración grave de los derechos fundamentales de las personas. Si consideramos al hurto bagatela, pues entonces descriminalicémoslo y llevémoslo a una jurisdicción diferente donde no haya amenaza de pena de prisión. ¿Cómo se utiliza en sentidos prácticos para finalizar esto, José de Jesús? Por ejemplo, la mediación. Vamos a ver, se genera un conflicto, tratamos de llegar a un acuerdo, la víctima le pide una cantidad de dinero determinada, aquel no tiene. El abogado que asesora a la víctima y la víctima, que es muy inteligente, tiene claro que el proceso penal se convierte en un mercado de valores, porque en la medida en que acusen a la persona, entonces va a ejercer una presión muy grande sobre él y va a estar anuente a negociar, pero ya en condiciones diferentes.
Antes yo le pedía $10.000, sometido al proceso le voy a pedir $20.000. Y en la medida que no quiera llegar a un acuerdo, y antes de la resolución, antes del fallo de los jueces, puede decir el acusado, está bien, voy a mediar, te voy a pagar los $10.000. No, no me vas a pagar $10.000, me vas a pagar ahora $30.000. Entonces estamos desvirtuando el proceso penal. Si queremos realmente resolver los conflictos en búsqueda de la convivencia y la paz social, saquemos, despenalicemos y descriminalizar aquellos hechos que el legislador dice que son de bagatela. Pues saquémoslo de ahí, para evitar que la mediación se utilice como mecanismo de presión para que una persona que no tiene dinero pague. Y si no pague, por el no tener dinero se criminaliza la pobreza y se le aplica una consecuencia jurídica que es una pena privativa de libertad. Entonces, la fundamentación y la naturaleza nos determina a nosotros el por qué se injertó dentro del proceso penal de derecho público instituciones de carácter privado, y por eso le llaman justicia privada. Exacto. Después de ver la fundamentación, la naturaleza y el propósito de la reforma de la justicia penal, Sergio, ¿qué problemas subsisten precisamente en esta reforma? Rápidamente, porque he abusado del tiempo. Es conocimiento, Sergio. No, rápidamente, mira, el propósito de la reforma, que es desplazar de un sistema de justicia penal inquisitorial a un sistema de modelo procesal acusatorio, a mi juicio, es la mayor bondad que pudo haber tenido la reforma de la justicia penal. Para mí, esa es la parte más importante. Aunque, como dice la profesora Mar Jimeno, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos, hizo una investigación en un año sabático en la Universidad de Chicago, estupenda. Lo tiene publicado en revista y con el instituto está publicado ese trabajo. No hay un proceso penal definido, ni acusatorio ni inquisitorial. Hace referencia a ella en conclusión de su obra, parafraseándolo rápidamente. Sin embargo, la intención de pasar de un sistema a otro para la búsqueda de los derechos fundamentales me parece un gesto del mundo académico muy importante, muy importante. Y además, este desafío todavía está vivo. Se han hecho muchas investigaciones después de los años 90 hasta el presente. Voy nada más a describirte algunas de las que he podido participar y he tenido el privilegio de participar e indicarte algunos de los obstáculos, de los problemas. Ya hemos advertido cuál es la parte más importante. Porque esta transición de un sistema a otro te ha permitido estructurar, quieras o no, toda una nueva organización de derechos fundamentales, quieras o no. También la visibilización de la víctima, aunque la víctima todavía tenga un papel testimonial, que es uno de los problemas del proceso penal. Entonces, describamos rápidamente. Fíjate qué interesante. En aquella obra del preso sin condena, que la preparó los colegas y amigos en los años 83, el profesor Zaffaroni, Owen, Carranza y Luis Paulino Mora, descubrieron, es una investigación hermosa y bellísima, descubrieron que en ese entonces el 68.48% de la población penal en América Latina eran personas que no tenían sentencia, eran presos sin condenas. Eso fue uno de los motivos más importantes que fundamentó la reforma de la justicia penal. Recientemente, el profesor y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, si mal no recuerdo, el 23 de mayo pasado, decía en una conferencia virtual que la población de América Latina, el 50% de la población penitenciaria de América Latina, 50%, eran presos sin condena. La diferencia desde 1983 al 2020 es 18.48%. Entonces, el primer obstáculo es la utilización indiscriminada de la prisión preventiva. Y es comprensible, porque si tú tienes una región donde hay una acumulación objetiva del capital y tienes una sociedad llena de conflictos sociales, y para poder calmar la conciencia ciudadana que siempre recurre al derecho penal, para poder sentirse seguro desde sus casas,
sabiendo que le van a aplicar a ella misma el derecho penal, porque todos estamos dentro de una burbuja de pobreza, entonces se aplica la prisión preventiva. Y si a eso le sumamos la utilización del derecho penal simbólico, que para figuras delictivas novedosas y para calmar la conciencia de ciertos sectores sociales, pues entonces de manera automática se le aplica al investigado y al acusado una pena de prisión, una prisión preventiva. Y todas y todos sabemos, y no podemos ocultarlo, que la prisión preventiva es, quiérase o no, una pena adelantada. Y cuando a la persona se le declara no culpable, esa persona no tiene la posibilidad, porque no tiene claro la construcción de su Estado, mucho menos la cultura del respeto a los derechos humanos, ejercer una acción contra el Estado para que le puedan indemnizar 2, 3, 4, 5 años de privación de libertad. Eso es uno de los grandes problemas. 30 años después, la única diferencia entre 1983, bueno, 30 años después de 1900 hasta el presente, previa investigación que se hizo, la diferencia es del 18% de privados de libertad sin condena. Luego, la utilización indiscriminada de la prisión. Todos sabemos que el siglo XIX fue el siglo de la prisión. El siglo XX, el siglo de la antiprisión, como decía el profesor Elias Newman. Y el siglo XXI, el siglo de los sistemas de consecuencias jurídicas no privativas de libertad, sistemas alternos a la prisión, y sin embargo la prisión se utiliza de manera indiscriminada. Otro aspecto que tiene todavía la reforma a la justicia penal es la ineficacia de los medios alternativos de la resolución del conflicto. Y se comprende, porque se trata de judicial. Primero, se concibe a los mecanismos alternos como una especie de impunidad. Luego se concibe por la percepción, por la conciencia colectiva, como que si fueran mecanismos que propician o promueven la impunidad. Por otra parte, a veces resulta un poco más rentable para la práctica forense el litigio que promover los mecanismos alternos, porque en buena medida las personas que están en conflicto no ven todo el aparataje que tiene un abogado cuando va a un proceso a la hora de resolver en una mediación, y entonces la paga es muy poca, podría ser también, ¿te das cuenta? Y entonces, luego nuestra cultura está orientada, la cultura de América Latina está orientada a algo que es muy importante, y ahí era la preocupación del profesor Moisés. La función del derecho en el common law, la función del derecho está orientada, como dicen los académicos norteamericanos, está orientada al desarrollo económico. La función del derecho, desde la visión antropológica de nuestros pueblos, está orientada a la resolución justa, socialmente hablando, de los conflictos sociales, que son dos cosas diferentes. Entonces las personas creen que una respuesta justa es la prisión, y por lo tanto no se recurre a los mecanismos de resolución, porque la visión antropológica, el concepto social del derecho, está en función de, ¿has escuchado esa frase que normalmente dicen que le apliquen todo el peso de la ley? No busca cómo resolver el conflicto. Y curiosamente, los procesos penales están orientados a que se negocie todo, absolutamente todo. Tienes otro aspecto, por ejemplo, que son los altos índices de impunidad. Me estoy refiriendo a una investigación que se hizo a lo largo de la década del año 2011 por el ANUD. Es una investigación muy hermosa sobre la reforma a la justicia, una reforma al sistema de justicia penal japonés y de América Latina. Se descubrió otro aspecto muy importante que hace referencia a los altos índices de impunidad en la administración de justicia, referido a la falta de celeridad. Como todo lo estamos judicializando, pues entonces estamos agendando los conflictos, los estamos agendando en el tiempo y en el espacio. Entonces las audiencias ya no son mañana por la tarde, sino son dentro de 8 meses. Lo estamos agendando. Lo cual también te procura un exceso de demanda porque lo estamos judicializando todo. ¿Y por qué judicializas todo? Porque hay muchos conflictos. ¿Y por qué hay muchos conflictos? Porque hay mucha pobreza. ¿Y por qué hay mucha pobreza? Porque pocos tienen todo el capital en sus manos. Las limitaciones presupuestarias en la administración de justicia, por las mismas razones que hemos conversado.
no es una inversión, es un gasto. Y además se trata de que no se llegue al sistema de justicia y por eso se procura a que se resuelvan los conflictos. Pero como no se resuelven los conflictos a través de los mecanismos alternos, la gente recurre a un poder judicial con limitaciones presupuestarias. Colapsa de nuevo. Escaso apoyo a la defensoría pública. El actor que investiga no quiere que lo controle. Y por lo general, el actor que investiga está en cierta medida vinculado al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo construye y diseña el presupuesto. En buena medida no le da presupuesto a la defensa pública para que no tenga la capacidad de controlar la investigación. Entonces, se advierte que las defensorías públicas no solamente no tienen los presupuestos que deberían de tener y la proporción numérica por 100.000 habitantes, y además de eso, en muchos casos no tienen autonomía porque dependen de otras instituciones. Necesidad de consolidar nuevos roles de los actores procesales, como por ejemplo, los jueces para tomar decisiones y fallos independientes tienen que ser independientes. Y si tú estudias los diseños de nuestras carreras judiciales, no tienen garantizada la independencia porque no tienen estabilidad laboral. Y un juez que en buena medida resuelva contra los intereses externos, pero que son intereses de facto, que ejercen presión y que pueden incomodar, pueden ser trasladados de una ciudad a otra o simplemente pueden ser removidos de sus cargos. Luego tienes, por ejemplo, la escasa articulación operativa entre el Ministerio Público y el Organismo Técnico de Investigación Policial. El que investiga es el organismo policial, no es el Ministerio Público. Por lo tanto, el verdadero, materialmente hablando, fiscal es el policía. Y volvemos a lo mismo, ¿de quién depende el policía? Por lo general, del Poder Ejecutivo. ¿Quién controla la policía? Hasta el momento su control es bastante tímido. Luego, el predominio de la cultura inquisitiva. Y no me refiero tanto a la cultura inquisitiva como lo hacía el juez inquisitorial, sino al poder que determinados actores dentro del reparto de roles quieren tener en el control del proceso, que es, perdóname la expresión, una manía del ser humano. Les vuelve loco el poder. Por último, la cobertura mediática y los procesos de reforma, de contrarreforma. Los medios de información son aliados de la democracia, pero hay que reconocer también que determinan la agenda que el receptor va a generar en su cabeza de cómo va a ver el mundo a través de la agenda que tú quieras estructurar para la sociedad. Y luego los procesos de contrarreforma, porque si el Estado no es capaz de crear, implementar y ejecutar políticas públicas para resolver los problemas sociales, vas a tener grandes problemas y vas a recurrir al derecho penal para tranquilizar la conciencia de la sociedad. Calma, calma, que el derecho penal te va a resolver los problemas. Entonces vienen procesos de contrarreforma. No, y qué bueno, fíjate, ese tema de la impunidad. Tenemos el presidente honorario de la Academia, es Juan Velázquez, que es el abogado litigante más brillante de los últimos 50 años. Y maneja en México un nivel del 98% en el tema de impunidad. Y algo que me interesa mucho, la Defensoría Pública en México, fíjate que le ha invertido mucho dinero. De hecho, varios defensores públicos están integrados con nosotros y vamos a invitarte, obviamente con la academia, pero para que tengas una buena conversación con los defensores públicos, con toda esta visión que tienes, porque le han apostado mucho a la capacitación. De verdad es impresionante. Y ellos traen el problema, el 97% de las defensas penales. Entonces, traen el 97% de las defensas penales la Defensoría Pública a nivel nacional. Esos son los números. Bueno, generalmente los defensores públicos son los mejores preparados. Sí, y pues ya tendremos ahora que nos toca venir a México con la Academia una buena reunión con ellos. Para cerrar, Sergio, pues ya analizamos a profundidad todos estos temas, fundamentación, naturaleza, propósito y los problemas. Con tu visión, los retos impostergables precisamente de la reforma. Recurriendo también al cúmulo de resultados de las investigaciones empíricas, podemos, siempre de Islandud, podemos poner varias en orden solamente de manera descriptiva. En primer lugar, por ejemplo, se requiere fortalecer la implementación de la oralidad en el sistema acusatorio. La oralidad no es saber hablar bien. La oralidad exige desde la preparación del caso penal hasta las técnicas para poder llegar a la resolución de los hechos. Luego, profundizar la utilización de los métodos alternos a la resolución de los conflictos. Luego,
luego visibilizar. Bueno, se visibilizó el proceso de reforma, pero la víctima no tiene un papel activo, como lo tenía en su época de oro, no tiene un papel activo en el proceso penal y la han relegado, como decía el profesor Chapman, como un personaje olvidado, la han relegado al papel testimonial, básicamente de testigo. Y la víctima debe tener un papel más activo, o más activo no, tiene que tener un papel activo porque el conflicto es suyo. Te pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, en los códigos procesales se establecen los mecanismos alternos, entre otros la mediación. Ese es un espacio para que la víctima pueda resolver su conflicto. Es decir, podríamos decir, perdóname el atrevimiento, ese es un espacio algo así como parajurisdiccional. Ese es el espacio jurisdiccional de la víctima. Ella puede apropiarse del conflicto, porque es su conflicto, y ella puede resolverlos en los términos con la persona contraria, pueden resolver el conflicto y no requieren judicializar. Es más, los códigos procesales penales están orientados a resolver y a resolver, no a judicializar. Cuando los fiscales dicen, o los abogados privados, o a veces los defensores públicos dicen, bueno, es que la víctima ya no quiere mediar, es que las partes en conflicto están obligados a mediar hasta encontrar una resolución del conflicto. Prácticamente, el sentido y los alcances de la reforma a la justicia penal es prohibir la judicialización de aquellos hechos que se pueden resolver a través del viejo arte del diálogo. Luego, mayor participación ciudadana en la administración de justicia penal. Un sistema de justicia maltrecho desde la percepción debe de recuperar su confianza, debe reestructurarse y la sociedad debe de participar más en ella para poder encontrar en buena medida su utilidad. Y por último, por penúltimo, el desarrollo de una contracultura acusatoria y la racionalización de la intervención penal. Creo, mi querido José de Jesús, reiterando el agradecimiento por esta invitación, creo que América Latina, en este contexto de crisis, ya no solamente social, política, económica, sino de salubridad, tiene, tratando de identificar el aspecto positivo, si lo hay, que los países periféricos, como la región latinoamericana, tendrá un espacio de varios años, mientras los estados centrales reordenan sus intereses económicos después de este golpe económico que les ocasiona esta pandemia, vamos a tener la oportunidad, creo yo, de reflexionar y de retejer la posibilidad de un nuevo modelo de justicia penal. Y cuando digo justicia penal, no solamente me estoy refiriendo a un nuevo proceso penal, me estoy refiriendo a un nuevo sistema de justicia penal más respetuoso de la dignidad humana, más orientado a la resolución de los conflictos, más humano, más transparente y por tanto más democrático. Es decir, y la posibilidad que podemos tener nosotros, que no la hemos podido tener hasta el momento, por ese vacío del poder local que el fenómeno de la globalización trajo, porque nos dejaron sin poder local de poder construir nuestro propio sistema de vida, tenemos la posibilidad, y no pierdo la esperanza, de poder construir desde nuestras propias contradicciones sociales nuestro propio derecho. Muchísimas gracias, Sergio, impresionante la disertación. Y bueno, después generaremos varias mesas de análisis. Yo creo de entrada una mesa donde estés tú, Moisés Moreno, Alberto Binder y por ahí Daniel González en alguno de estos temas. Yo creo que va a ser verdaderamente impresionante, ya platicaremos, pero por lo pronto darte las gracias, como hemos considerado tenerte como miembro honorario de la Academia Americana de Derecho. Eres un hombre de una alta talla académica en el ámbito del derecho, pero sobre todo un excelente ser humano. Muchísimas gracias, querido doctor Sergio Quaresma Terán, por estar en la fiesta de la Academia Americana de Derecho. Muchas gracias a ti y un abrazo muy fuerte.
Gracias, pues hoy concluimos esta extraordinaria conferencia internacional con el doctor Sergio Cuaresma Terán de Nicaragua, quien fue precisamente magistrado, que para nosotros es ministro de la Corte Suprema de Nicaragua, miembro de la Red Iberoamericana de Política Criminal, miembro del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito, con el tema La reforma de la justicia penal 30 años después, avances y problemas. Muchísimas gracias, nos despedimos y los esperamos en la siguiente conferencia, el día de mañana.